Está en línea doctora Alfonsina Candielo, que es cardióloga del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Bien. Encantada y gracias por el tiempo. No, por favor, no le voy a preguntar, por supuesto, por Vicentín, ¿no? Quédese tranquila. Quédese No, tranquila. no sé si me animo, no sé si me animo. No, por supuesto. Doctora, me gustaría que nos hables del daño que está provocando la cuarentena, ya no la pandemia, sino la cuarentena en el corazón de la gente. Bueno, primero agradecerles, ¿no? por este espacio y por poder compartir un poco este concepto. Todo parte, digamos, de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es un hecho inédito para el cual claramente ninguno de nosotros estaba preparado. Y con ese concepto de pandemia, si uno lo mira desde el punto de vista poblacional y buscando reducir la diseminación del virus y la tasa de contagio, bueno, digamos, desde el gobierno se tomó la medida del 20 de marzo de sugerir y de imponer, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio. El único objetivo, digamos, de esto claramente es reducir la famosa curva de contagio, que ya hace mucho tiempo, desde ese día, se está hablando, y permitir preparar al sistema de salud para que la atención, digamos, de todos los pacientes puedan ser contenidas y el sistema de salud no se sature como ha sucedido en otros países que ya todos, digamos, conocemos. Entonces, en ese contexto, digamos, hay varios países de Europa, incluso Estados Unidos, en donde se ha empezado a ver hechos inéditos, como es la reducción, por ejemplo, de las admisiones de los pacientes o de las internaciones de los pacientes que están cursando un infarto. ¿Sí? Sí. Esto ha sucedido en España, ha sucedido en Estados Unidos, las reducciones son aproximadamente un 40%, y ha sucedido en Italia. Y en Italia particularmente lo que se ha reportado, digamos, es también es la reducción, digamos, del ingreso de los infartos, pero asociado a esto, digamos, un aumento de la mortalidad de los pacientes que llegan al hospital y que logran una atención médica. ¿Sí? Entonces, en la Argentina, nosotros formamos parte, digamos, de una iniciativa que incluye 30 centros, que es bastante representativo del país, con, digamos, varias provincias que están incluidas y que forman parte, digamos, de este registro. Y la realidad es que vimos algo similar. ¿Sí? O sea, vimos que en estos 30 centros que tratamos a los infartos con angioplastia primaria, que es el tratamiento de elección, como en el centro donde estoy yo, que es el Instituto Cardiovascular, la realidad es que se han reducido 1/3 las internaciones por infarto agudo miocardio. ¿Sí? Entonces esto lo vimos desde el momento en que se instauró el aislamiento social preventivo y obligatorio. El pico de reducción, digamos, de internaciones por infarto fue durante los últimos días de marzo y los primeros días de abril, y fue en ese momento en el cual ustedes vieron que, gracias, obviamente nos han ayudado, digamos, no solamente instituciones como donde yo trabajo, sino también la Fundación Favaloro, FLENI, el Instituto Alexander Fleming, en donde la realidad entendimos que hay pacientes que necesitan atención. Entonces, que el mensaje de quédate en casa, digamos, es perfecto, digamos, y es así, y hay que hacerlo a nivel poblacional. Pero hay excepciones. Hay excepciones que son los pacientes que requieren atención urgente. Por ejemplo, pacientes que tienen dolor de pecho, que pueden estar cursando un infarto y que necesitan atención médica, que no pueden o que dejaron de hablar o que no pueden mover alguna parte del cuerpo, y que eso, bueno, uno debería pensar que están incluidas y que forman parte, digamos, de este registro. Y la realidad es que vimos algo similar. ¿Sí? O sea, vimos que en estos 30 centros que tratamos a los infartos con angioplastia primaria, que es el tratamiento de elección, como en el centro donde estoy yo, que es el Instituto Cardiovascular, la realidad es que se han reducido 1/3 páginas como The Economist, en donde dicen que de promedio, digamos, de las muertes que hay, de las tasas de muertes que hay de promedio en los países, hay Hablemos de la Argentina, el resto del mundo ya lo sabemos, pero hablemos de la Argentina. La curva en la Argentina estaba aplanada, pero la curva de problemas del corazón o del cuore, esa fue para arriba. Claro.
Bueno, es lo que pasa, digamos, o sea, es lo que está pasando y lo que está descrito con los contextos de pandemia. O sea, está la primer curva, que es la curva del virus, que es la que uno busca aplanar con las medidas de quédate en casa y los aislamientos, las cuarentenas y demás, y el uso de tapaboca y demás. Esa curva es la que hay que lograr aplanar para que el sistema de salud pueda contener a todos los pacientes, ¿sí? Y evitar lo que pasó tal vez en España o lo que pasó en Italia. Ahora, hay tres curvas más, que esto es lo interesante. La primera curva es lo que, digamos, son los pacientes, la segunda curva, perdón, son los pacientes que no pueden acceder al sistema son los pacientes, la segunda curva, perdón, son los pacientes que no pueden acceder al sistema de salud y que tienen patologías urgentes. Por la razón que sea, porque tienen miedo a contagiarse, digamos, en los hospitales de COVID, por la razón que uno crea. Entonces, esa es una segunda curva y a esa es la curva, digamos, que nosotros hoy por hoy nos preocupa y es para la cual todos los centros y como el Instituto Cardiovascular, digamos, está preparado para tratar a los pacientes. Alfonsina, sí. Bueno, soy el doctor Sin, buenas noches. Hola. Dígame, tenemos 735 muertos por COVID-19 desde desde el 9 de marzo, primer muerto hasta ahora. ¿Usted Sí. puede cuantificar en ese mismo tiempo, la cantidad de muertes que pudimos haber evitado desde el punto de vista cardiovascular o no se puede hacer eso? ¿O no hay forma de saberlo? No se puede estimar especialmente, digamos. Yo lo que te puedo decir es que hay 100.000 muertes, digamos, por enfermedad cardiovascular en la Argentina, ¿sí? 100.000 muertes, ¿en qué tiempo? 100.000 por año. Por año, ok. ¿Sí? Por año, esos son 97.000 aproximadamente. O sea, esas son 260 muertes por enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por día. Por día. Por día. Okay. Y 46 muertes por infarto, contra 8 muertes que ustedes mencionaron recién por COVID. Estas son las cifras habituales. O sea que ¿sí? por día mueren 300 personas por enfermedades. 250. Eso es, contra 8 que murieron por COVID. No es que esté comparando muertes porque todas tienen un valor inestimable, esto no hay ninguna duda, pero estadísticas son estadísticas. Pero perdón, estos muertos del corazón eran muertes evitables. Bueno, a ver, esa es la mortalidad por enfermedad cardiovascular que desde hace 20 años se fue logrando reducir por la intervención. Por eso. Pero usted lo que dice es que en este periodo de cuarentena se duplicó. Entonces eran muertes evitables. No. Estas son 260 muertes, son los muertos que hay por día de enfermedad cardiovascular. Normalmente. ¿Sí? Normalmente. En el contexto del infarto, ¿sí? En donde, digamos, son 46 muertes por día las que están reportadas y de acuerdo, porque más o menos se estima que son 17.000 muertes de acuerdo a datos del año 2017, esos son datos que aporta el Ministerio, ¿sí? Lo que nosotros decimos es que si son X cantidad de infartos, digamos que tenían 5% de mortalidad y se morían 5%. Ahora es el doble, está claro. Ahora es el doble. Entonces, esas muertes se pueden explicar por dificultades al acceso del sistema de salud. Llamémoslo miedo del paciente, ¿sí? Que esto es lo que está descrito principalmente, digamos, en los países europeos. No, perdón, ¿sí? y el propio mensaje que partió desde que comenzó la cuarentena o la pandemia en la República Argentina, el mensaje del gobierno era: no vayas al sanatorio, no vayas al hospital si no es porque tenés fiebre, tos y resfrío. No molestes, te decían. No jodas, no claro, molestes. no jodas porque necesitamos los hospitales y los sanatorios para otra cosa, no jodas. Ustedes, por suerte, Eduardo, digamos, y tanto el doctor Sin también, nos han acompañado mucho desde... Nosotros, digamos, al tener los datos, uno lo que hace, digamos, es rápidamente actuar y ya desde el comienzo de la pandemia entendimos, mirando, hoy charlábamos, digamos, hay que ver el lado positivo también, que es contar con el diario del lunes, o sea, uno sabe, digamos, lo que estaba, sin que todavía empezaran a comenzar, digamos, a ver casos de coronavirus, nosotros ya con esta cuestión de la conectividad y de la globalización, digamos, ya estamos en contacto con colegas nuestros de España. Totalmente. Italia, que digamos, compartíamos las experiencias. Y esto es fundamental para esto. Pero es fundamental. Entonces, eso nos permitió, a nosotros, yo te pongo el ejemplo de donde trabajo, ¿sí? En el Instituto Cardiovascular, digamos, cambiamos absolutamente la forma de trabajar. O sea, entendimos que había que hacer un área que sea para pacientes que, siendo, digamos, nosotros incluso una institución, digamos, monovalente,
en donde por suerte hasta ahora no tenemos casos de pacientes internados, digamos, con COVID-19, aprendimos que lo primero es la seguridad de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.